Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Desde las oficinas centrales de FIRA en Morelia, Michoacán, les saluda Cecilia Arista en este espacio de comunicación e interacción que es nuestro podcast institucional. Y bueno, en esta semana queremos compartir contigo que nos escuchas en las oficinas de FIRA en todo el país y también con quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas en iTunes y Spotify, un tema que es motivo de orgullo para FIRA y que también nos lleva a la reflexión sobre los esfuerzos que es necesario continuar impulsando en materia de igualdad de género. Y es que FIRA se ha caracterizado por ser una institución ocupada en generar espacios de igualdad de oportunidades, principalmente laborales, para hombres y mujeres que trabajan en la institución, además, por supuesto, de fomentar el acceso al crédito de las mujeres, que hoy representan un porcentaje mayoritario de nuestros acreditados en FIRA. Pues bien, gracias a estas diferentes acciones afirmativas que se promueven en la institución, el pasado 4 de septiembre de este 2019, el Consejo Interinstitucional, conformado por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la CONAPRED otorgó a FIRA el certificado nivel plata de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que fue recibido por el director general de FIRA, Alan Elizondo Flores, en representación de todos los que laboramos en la institución. Y bueno, para comentarnos lo que representa este certificado en esta emisión del podcast de FIRA, nos da mucho gusto contar con la presencia de Jessica Ivonne Covarrubias Sánchez. Ella es directora de los Derechos Económicos de las Mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres. Jessica, bienvenida a Interactivo Podcast. Gracias a usted. Jessica, pues en el marco de este reconocimiento que recibe FIRA, sería muy útil para todos los que nos escuchan que nos comentaras qué es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación y cuál es su objetivo. Bueno, la norma es una certificación respaldada por el Gobierno Federal, por la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que lo que hace es reconocer a aquellos centros de trabajo que dentro de sus procesos tienen prácticas de igualdad y de no discriminación en el acceso, en la permanencia y la movilidad dentro del empleo. Es decir, esta es una norma que al aplicarse beneficia a las y a los trabajadores de un centro de trabajo, pero que también nos beneficia socialmente, porque al un centro de trabajo estar certificado y entonces hacer una contratación por talentos en vez de hacer una contratación por características de las personas, abre la posibilidad a que cualquier persona con la profesionalización que se requiere para representar o sustentar un cargo, pues pueda acceder a este derecho tan importante como es el empleo. Eso es la norma, por eso es tan importante esta Jessica, certificación. ¿cómo llegan las entidades a obtener esta certificación y qué proceso o procesos tienen que realizar para obtener los diferentes niveles de certificación, bronce, plata y oro que se otorgan como reconocimiento? Bueno, de entrada te puedo decir que FIRA tuvo que cumplir con el puntaje mínimo de 75 puntos, pero obtuvieron muchos más de los 14 requisitos que son públicos y que la norma tiene, porque además esta norma exige siempre una mejora para su recertificación. Tendrán que obtener un 10% de puntaje más y además mantener lo que ya al momento se ha acreditado. Entonces, es una norma que reitera el compromiso de una empresa y que además exige su mejoría. Y la parte de los niveles de certificación también es muy interesante porque un centro de trabajo puede simplemente certificarse cumpliendo el puntaje requerido de los requisitos que conforman la norma, pero además si tiene prácticas de igualación o acciones afirmativas que están también contempladas dentro del cuerpo de la norma, como son, por ejemplo, tener el 40% de mujeres en puestos directivos, el 5% del total de personal de personas con discapacidad, contar con una figura de ombudsman dentro del proceso de atención de casos de violencia laboral y de no discriminación, por ejemplo, pueden ir elevando según el número de estas acciones su nivel de certificación. Es decir, el certificado simple más 2 acciones significa un nivel bronce, más 3 acciones un nivel plata y 4 o 5 acciones nivel oro. Y bueno, una vez que tienen cumplidas estas acciones es muy importante y son difíciles porque a lo mejor suena fácil, hizo 2 acciones y ya tiene nivel bronce, pero no es así porque hay que sustentar que se llevó a cabo todo un proceso previo para llegar al resultado que genera esa acción. Es decir, si por caso fortuito se tiene el 40% de mujeres en puestos directivos, eso no aplicará para que se contemple como una medida. Tiene que haber todo un proceso detrás de qué acciones se llevaron a cabo para lograr ese resultado.
para poder tener cumplido ese objetivo. Entonces, por eso sí es muy importante y por eso son complicadas estas acciones, y es de felicitar a los centros de trabajo, pues que además de reiterar su compromiso con la igualdad y la no discriminación a través de esta certificación en la norma, logran también elevar este nivel de certificado a bronce, plata u oro. ¿Qué tan importante es que las instituciones difundan y busquen interiorizar en los centros de trabajo esta cultura de igualdad y no discriminación? Sí, bueno, el clima laboral dentro de un centro de trabajo es básico. El cómo tú te sientas en tu centro de trabajo, el que al despertar por las mañanas te sientas feliz y quieras ir a trabajar, porque además pasamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo, pues es un tema sumamente importante, no solamente para la empresa, sino también para las personas que trabajamos. Pero para la empresa significa también mejor rendimiento, significa que tienes un personal comprometido, que se elimina mayormente la rotación de empleadas y empleados. Esto también reduce de alguna manera costos de capacitación, de búsqueda de nuevos talentos. Qué mejor que dentro de una empresa podamos retener a los talentos que tenemos y hacerlos crecer, y que junto con el personal crezca también la empresa y la productividad, que es finalmente el objetivo de un negocio y de una institución, sea pública o sea privada, ¿no? Crecer y lograr sus objetivos. Entonces, es muy importante que el personal sepa de qué se trata esta certificación, en qué les beneficia, porque al final la norma tiene también un objetivo. Pensamos que si tú estás 8, 10, 12 horas a veces en un centro de trabajo y vives un ambiente de respeto de derechos, finalmente esto también se va a reflejar al llegar a tu casa con tu familia o en otras esferas como la social, amistad, familiares y demás. Entonces es muy importante que esta información no solamente se difunda hacia afuera de la institución, sino que el personal sepa por qué están certificados, qué implica, qué nuevos instrumentos tienen de protección de sus derechos. Tener la norma no significa que en automático ya nunca va a haber discriminación y que no va a haber desigualdad. Estamos en un país que estructuralmente pues es desigual, que es un país que vive consecuencias de discriminación, pero tener esta norma significa que sabes cómo defender tu derecho y que se van a llevar a cabo prácticas para prevenir al máximo que esto suceda. Y finalmente, Jessica, ¿hay alguna manera que tanto los empleados y empleadas de FIRA como cualquier otra persona que esté interesada en conocer más acerca del tema de igualdad de género en este marco de sus derechos laborales pueda saber a dónde y con quién acudir? Sí, claro que sí. Bueno, en la página del Instituto Nacional de las Mujeres, ahí ustedes encontrarán cuáles son los servicios que tenemos, pero también les puedo decir que vía telefónica, vía correo electrónico, al correo igualdadlaboral@inmujeres.gov.mx, pueden ustedes hacernos llegar cuáles son sus requerimientos, sus dudas al respecto de todos estos temas de la norma, y nosotros damos asesorías telefónicas, presenciales o a través de videoconferencia. Pues agradecemos aquí en Interactivo Podcast la participación de Jessica Ivonne Covarrubias Sánchez, directora de los Derechos Económicos de las Mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres. Jessica, fue un gusto poder platicar contigo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y como cada semana, les invitamos a que nos escriban sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace@fira.gov.mx. Desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en la Oficina Central de FIRA, se despide de ustedes Cecilia Arista, deseando como siempre que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima interacción. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.